Mi nombre es Lucía Fernández y mi vida en Valencia podría describirse como un cuento de hadas, si no fuera por un pequeño detalle que lo arruinaba todo. Vivía en una hermosa casa en el barrio del Carmen, con mi esposo Marcos, un hombre maravilloso que conocí en la universidad. Nuestra relación era sólida, llena de amor y comprensión mutua. Teníamos trabajos estables, yo como profesora de literatura en un instituto local y Marcos como arquitecto en una firma de renombre. Los fines de semana solíamos pasear por la playa de la Malvarrosa o disfrutar de una paella en el mercado central. Todo parecía perfecto, excepto por un problema recurrente que poco a poco fue carcomiéndome por dentro: mis suegros, Isabel y Rafael. Isabel y Rafael eran, a primera vista, una pareja encantadora. Ella, una mujer menuda de cabello canoso y sonrisa perpetua; él, un hombre robusto con un bigote bien cuidado y ojos vivaces. Vivían a unas pocas calles de nuestra casa, en un piso antiguo lleno de recuerdos familiares. Al principio, su cercanía me pareció una bendición. «Qué suerte tenemos de tenerlos tan cerca», solía decir Marcos. Yo asentía, sin imaginar que esa proximidad se convertiría en mi pesadilla. Todo comenzó poco después de nuestra boda. Marcos y yo habíamos decidido darles una copia de la llave de nuestra casa, solo para emergencias, habíamos acordado. Recuerdo el día que se la entregamos como si fuera ayer. «Mamá, papá, Lucía y yo queremos darles esto», dijo Marcos, extendiendo la pequeña llave dorada. Isabel la tomó con delicadeza, sus ojos brillando de emoción. «Oh, cariño, qué detalle tan hermoso». Rafael la sintió solemnemente. «Es un gesto de gran confianza. Pueden estar seguros de que solo la usaremos si es absolutamente necesario». En ese momento, sonreí, conmovida por la escena. Qué ingenua fui. La primera vez que usaron la llave sin aviso fue apenas unas semanas después. Llegué a casa después de un largo día de clases, exhausta y ansiosa por un baño relajante. Al abrir la puerta, el aroma a estofado inundó mis sentidos. «Marcos», llamé, confundida. Mi marido no solía llegar tan temprano. En la cocina, «Querida», respondió una voz que definitivamente no era la de Marcos. Entré en la cocina para encontrar a Isabel revolviendo una olla humeante, mientras Rafael ponía la mesa. «Sorpresa», exclamó Isabel con una sonrisa radiante. «Pensamos en venir a preparar la cena. Sabemos lo ocupados que están ustedes dos». Me quedé paralizada por un momento, sin saber cómo reaccionar. Por un lado, el gesto era amable. Por otro, la invasión a mi privacidad me dejó desconcertada. «Oh, qué sorpresa», logré articular, forzando una sonrisa. «No tenían que molestarse». «No es molestia, cariño», respondió Rafael, colocando el último plato. «Para eso está la familia». Esa noche, mientras cenábamos los cuatro, noté cómo Marcos parecía completamente cómodo con la situación. Reía con las anécdotas de su padre y elogiaba la cocina de su madre. Yo, en cambio, me sentía como una extraña en mi propia casa. Después de esa primera visita sorpresa, las incursiones se volvieron más frecuentes. A veces llegaba a casa para encontrar a Isabel reorganizando mis armarios, «Solo quería ayudar a mantener todo ordenado, querida», o a Rafael viendo televisión en nuestro sofá, «La recepción es mejor aquí que en casa». Intenté hablar con Marcos sobre el asunto, buscando el momento adecuado para no parecer una nuera desagradecida. «Cariño», le dije una noche mientras nos preparábamos para dormir, «¿no crees que tus padres están usando demasiado la llave de emergencia?» Marcos me miró con sorpresa. «¿A qué te refieres?» «Solo quieren ayudar». «Lo sé, pero a veces siento que no tenemos privacidad. Llego a casa y nunca sé si estarán aquí o no». Mi esposo suspiró, pasándose una mano por el cabello. «Lucía, son mis padres. Siempre han sido así, cariñosos y presentes. ¿No te parece maravilloso tener una familia tan unida?» Su respuesta me dejó sin palabras. ¿Cómo podía explicarle que lo que él veía como unión familiar, para mí era una invasión constante? Las semanas se convirtieron en meses, y la situación no hacía más que empeorar. Isabel y Rafael parecían haber olvidado por completo el concepto de emergencia.
Entraban y salían a su antojo, a veces incluso cuando Marcos y yo no estábamos en casa. Un día, regresé temprano del trabajo debido a un fuerte dolor de cabeza. Lo único que quería era acostarme en silencio y descansar. Al abrir la puerta, el sonido de la aspiradora me recibió como un martillo en el cerebro. ¿Qué?, murmuré, dirigiéndome hacia el ruido. Allí estaba Isabel, pasando la aspiradora por la alfombra del salón como si fuera lo más normal del mundo. «Oh, Lucía», exclamó al verme, apagando el aparato. «No te esperaba tan temprano. Vine a hacer una limpieza profunda. Este lugar necesitaba un poco de atención extra». Sentí como la ira comenzaba a burbujear en mi interior. «Isabel, aprecio tu intención, pero no necesitamos que vengas a limpiar nuestra casa. Marcos y yo nos encargamos de eso». La sonrisa de Isabel flaqueó por un momento. «Pero cariño, sé lo ocupados que están. Solo quiero ayudar. Además, hay ciertas cosas que requieren el toque de una mujer con experiencia». Respiré hondo, intentando mantener la calma. «Isabel, por favor. Necesito descansar. ¿Podrías?» «Oh, claro, claro», respondió ella, recogiendo rápidamente sus cosas. «Me iré enseguida. Pero déjame terminar de limpiar el baño primero, ¿sí?» Antes de que pudiera protestar, ya se había dirigido al baño, cerrando la puerta tras ella. Me dejé caer en el sofá, masajeándome las sienes. ¿Cómo habíamos llegado a este punto? ¿En qué momento había perdido el control de mi propio hogar? Las cosas no mejoraron con el tiempo. Cada intento de establecer límites era recibido con una mezcla de incredulidad y ofensa por parte de mis suegros. Rafael, en particular, parecía tomar cada petición de privacidad como un ataque personal. «¿Acaso te avergüenzas de nosotros?», me espetó un día después de que le pedí que llamara antes de venir. «Somos familia, Lucía. La familia no necesita invitación». Intenté explicarle mi punto de vista, pero fue en vano. Para ellos, mi deseo de privacidad era incomprensible, casi una traición a los valores familiares que tanto apreciaban. La situación comenzó a afectar mi relación con Marcos. Cada vez que intentaba hablar con él sobre el tema, se ponía a la defensiva. «Lucía, por favor», me decía con exasperación. «Son mis padres. Han hecho tanto por nosotros. ¿No puedes simplemente aceptar su forma de ser?». Pero yo no podía. Cada día me sentía más frustrada, más atrapada en mi propia casa. Comencé a temer volver del trabajo, nunca sabiendo qué sorpresa me esperaría. ¿Estaría Isabel reorganizando mi cocina? ¿Habría Rafael invitado a sus amigos a ver un partido en nuestro televisor? Una noche, después de encontrar a Isabel durmiendo en nuestro sofá, solo quería esperar a que llegaran para darles las buenas noches, exploté. «Ya no puedo más», grité, despertando a Isabel y atrayendo la atención de Marcos, que acababa de llegar. «Esta es nuestra casa, no un hotel ni una extensión de la suya». Isabel me miró con los ojos llenos de lágrimas. «Pero Lucía, solo queríamos». «No», la interrumpí. «No más excusas. Necesito mi espacio, mi privacidad». ¿Es tan difícil de entender?». Marcos intentó calmarme, pero años de frustración acumulada salieron a borbotones. Les conté cómo me sentía invadida, cómo añoraba la paz de llegar a una casa que fuera verdaderamente mía. Esa noche marcó un antes y un después. Isabel y Rafael se fueron en silencio, visiblemente heridos por mis palabras. Marcos y yo tuvimos una larga conversación, donde finalmente pude expresar todos mis sentimientos sin filtro. «Te amo», le dije, «y amo a tu familia. Pero necesito que entiendan que este es nuestro hogar, nuestro espacio. No podemos seguir así». Marcos asintió, por primera vez realmente escuchando. «Tienes razón», admitió. «Hablaré con ellos. Estableceremos algunas reglas». Las siguientes semanas fueron tensas. Isabel y Rafael dejaron de venir sin avisar, pero podía sentir su resentimiento cada vez que nos reuníamos. Las comidas familiares se volvieron silenciosas e incómodas. Marcos intentaba mediar,
pero era evidente que la situación lo estaba desgarrando por dentro. Intenté ser paciente, esperando que con el tiempo las cosas se normalizaran. Pero a pesar de las promesas y las conversaciones, podía sentir que algo había cambiado fundamentalmente en nuestra dinámica familiar. Una tarde, mientras regresaba del supermercado, vi a Isabel y Rafael saliendo de nuestro edificio. No me habían visto, y por la forma en que miraban a su alrededor, supe que habían usado la llave de emergencia nuevamente. En ese momento, algo se rompió dentro de mí. Todas las promesas, todas las conversaciones, parecían haber sido en vano. Subí las escaleras con determinación, una idea formándose en mi mente. Al entrar en casa, revisé cada habitación. Nada parecía fuera de lugar, pero el simple hecho de saber que habían estado allí, a escondidas, me llenó de una rabia que nunca antes había experimentado. Esa noche, mientras Marcos dormía, tomé una decisión. Una decisión que cambiaría todo, para bien o para mal. Mañana mismo, me dije, cambiaría todas las cerraduras de la casa. La vida como la conocía estaba a punto de dar un giro radical, y yo estaba lista para enfrentar las consecuencias. La mañana siguiente a mi decisión, me levanté temprano, determinada a llevar a cabo mi plan. Marcos ya se había ido a trabajar, lo que me daba la oportunidad perfecta para actuar sin tener que dar explicaciones inmediatas. Con una mezcla de nerviosismo y resolución, llamé a un cerrajero local. «Buenos días, necesito cambiar todas las cerraduras de mi casa hoy mismo», dije, sorprendida por la firmeza en mi propia voz. El cerrajero, un hombre llamado Javier, pareció detectar la urgencia en mi tono. «Claro, señora. Puedo estar allí en 1 hora». «¿Es una emergencia?». Dudé por un momento. «No exactamente, pero es importante que se haga hoy». 1 hora más tarde, Javier estaba en mi puerta, con su caja de herramientas y una expresión profesional. Mientras trabajaba, no pude evitar sentir una punzada de culpabilidad. ¿Estaba haciendo lo correcto? ¿No había otra manera de resolver esto? «Ya está», anunció Javier después de un par de horas. «Todas las cerraduras han sido cambiadas. Aquí tiene las nuevas llaves». Tomé las llaves con manos temblorosas, agradeciendo y pagando por el servicio. Una vez solo, me senté en el sofá, contemplando las consecuencias de mis acciones. Sabía que esto desataría una tormenta, pero ya no había vuelta atrás. No tuve que esperar mucho para enfrentar las repercusiones. Esa misma tarde, mientras preparaba la cena, escuché el sonido de una llave intentando abrir la puerta principal, seguido de golpes frenéticos. «Lucía. Lucía, abre la puerta», la voz de Isabel sonaba alarmada y confundida. Respiré hondo y me dirigí a la entrada. Al abrir, me encontré cara a cara con mis suegros. Isabel tenía los ojos abiertos de par en par, mientras que Rafael fruncía el ceño, su rostro enrojecido de ira. «¿Qué significa esto?», exigió Rafael, levantando su copia de la llave antigua. «¿Por qué no funciona?». Intenté mantener la calma mientras respondía: «He cambiado las cerraduras». «Lo siento, pero ya no puedo seguir así». Isabel jadeó, llevándose una mano al pecho. «Pero, ¿por qué?». «Somos familia, Lucía. ¿Cómo pudiste hacer algo así?». «Por favor, entren», dije, dando un paso atrás. «Creo que necesitamos hablar». Los siguientes minutos fueron una mezcla de gritos, acusaciones y lágrimas. Rafael paseaba por la sala, gesticulando furiosamente mientras hablaba. «Esto es un insulto. Después de todo lo que hemos hecho por ustedes. ¿Así es como nos lo agradeces?». Isabel, por su parte, se había derrumbado en el sofá, sollozando silenciosamente. «Pensé que éramos una familia unida. ¿Qué dirá la gente cuando se entere de que nos has echado de la vida de nuestro hijo?». Intenté explicar mis razones, hablar sobre la necesidad de privacidad y límites saludables, pero mis palabras parecían caer en oídos sordos. «Les he pedido una y otra vez que respeten nuestro espacio», dije, luchando por mantener la compostura. «Pero siguen entrando sin avisar, reorganizando nuestras cosas, tomando decisiones sobre nuestra casa sin consultarnos». Rafael se detuvo en seco, girándose para mirarme fijamente. «¿Decisiones?
Solo intentamos ayudar. ¿Acaso crees que puedes manejar una casa mejor que nosotros, que tenemos décadas de experiencia? La conversación continuó en círculos, con acusaciones volando de un lado a otro. Cuando Marcos llegó del trabajo, se encontró con una escena caótica, su madre llorando, su padre gritando y yo, de pie en medio de la sala, tratando de mantener la calma. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó Marcos, dejando caer su maletín. Isabel se levantó de inmediato, corriendo hacia su hijo. «Oh, Marcos, tu esposa nos ha echado. Ha cambiado las cerraduras sin decirnos nada». Marcos me miró, incrédulo. «¿Es eso cierto, Lucía?». Asentí lentamente. «Sí, lo es. Pero no los he echado. Solo, necesitamos establecer algunos límites». Lo que siguió fue una larga y tensa conversación. Marcos intentó mediar, pero era evidente que estaba dividido entre su lealtad hacia sus padres y su compromiso conmigo. La noche avanzaba y parecía que no llegaríamos a ningún acuerdo. Finalmente, exhaustos y frustrados, Isabel y Rafael se fueron. Antes de salir, Rafael me miró fijamente y dijo: «Esto no ha terminado, Lucía. No puedes alejar a un hijo de sus padres así como así». Una vez solos, Marcos y yo tuvimos nuestra propia discusión. Él estaba herido y confundido por mis acciones. «¿Por qué no me consultaste antes de hacer algo tan drástico?», me preguntó, paseándose por la habitación. «Porque sabía que intentarías detenerme», respondí honestamente. «Marcos, he intentado hablar contigo sobre esto durante meses, años incluso. Pero siempre los defiendes, siempre encuentras una excusa para su comportamiento». Marcos se dejó caer en el sofá, pasándose las manos por el rostro. «Son mis padres, Lucía. ¿Qué esperas que haga?». «Espero que entiendas que también soy tu familia», dije, sentándome a su lado. «Y que nuestra relación, nuestro hogar, necesita límites y respeto». Esa noche, dormimos en habitaciones separadas. La tensión en la casa era palpable, y sabía que las cosas no volverían a ser las mismas. Los días siguientes fueron un torbellino de llamadas telefónicas, mensajes y visitas inesperadas. Isabel y Rafael alternaban entre súplicas emocionales y amenazas veladas. Otros miembros de la familia se involucraron, algunos tomando partido por mis suegros, otros intentando mediar en el conflicto. Una tarde, mientras Marcos y yo intentábamos tener una conversación civilizada sobre el tema, el timbre sonó. Al abrir la puerta, nos encontramos con la tía Amelia, la hermana mayor de Rafael. «He venido a hablar con ustedes dos», anunció, entrando sin esperar invitación. «Esta situación se ha salido de control». Durante las siguientes horas, la tía Amelia intentó hacer de mediadora. Escuchó mis razones y las preocupaciones de Marcos. También compartió algunas historias sobre cómo Rafael e Isabel siempre habían sido un poco intensos en sus relaciones familiares. «Niños», dijo finalmente, «ambos tienen puntos válidos. Lucía, entiendo tu necesidad de privacidad. Y Marcos, comprendo tu deseo de mantener una relación cercana con tus padres. Pero deben encontrar un término medio». Sus palabras parecieron tener un efecto calmante en ambos. Por primera vez en días, Marcos y yo pudimos hablar sin que la conversación terminara en gritos o lágrimas. «Tal vez», sugerí tentativamente, «podríamos establecer días específicos para visitas familiares. Y pedir que siempre llamen antes de venir». Marcos asintió lentamente. «Y podríamos tener una cena familiar una vez a la semana, en su casa o en la nuestra». Poco a poco, comenzamos a elaborar un plan. La tía Amelia sonrió, satisfecha de haber logrado un avance. Sin embargo, cuando intentamos presentar estas ideas a Isabel y Rafael, la reacción fue menos que positiva. Se sentían heridos y traicionados, y no estaban dispuestos a negociar. «¿Ahora necesitamos permiso para ver a nuestro propio hijo?», exclamó Isabel, indignada. Rafael fue aún más directo: «Si esto es lo que quieren, bien. Pero no esperen que sigamos actuando como si todo estuviera normal. Ustedes han elegido alejarnos, ahora vivan con las consecuencias». Fue en ese momento cuando Marcos y yo tomamos la difícil decisión de cortar temporalmente el contacto con ellos. Necesitábamos tiempo para sanar,
para fortalecer nuestra propia relación y para establecer claramente nuestros límites como pareja. Tal vez con algo de distancia, todos podamos reflexionar y encontrar una manera de avanzar, dije, tratando de sonar optimista. Marcos asintió, aunque pude ver el dolor en sus ojos. Espero que tengas razón, Lucía. Realmente lo espero. Las semanas siguientes fueron extrañamente tranquilas. Sin las constantes interrupciones y visitas sorpresa, nuestra casa se sentía como un verdadero hogar por primera vez en años. Marcos y yo comenzamos a reconectar, redescubriendo aspectos de nuestra relación que habían quedado enterrados bajo el estrés y la tensión. Sin embargo, la ausencia de Isabel y Rafael se sentía como un peso constante. Podía ver cómo afectaba a Marcos, aunque intentara ocultarlo. Había momentos en los que lo encontraba mirando viejas fotos familiares, una expresión de nostalgia en su rostro. Por mi parte, aunque disfrutaba de la paz recién encontrada, no podía evitar sentirme culpable. ¿Había sido demasiado drástica? ¿Habría una manera de reconciliar nuestras necesidades con las expectativas de mis suegros? Una noche, mientras cenábamos en silencio, Marcos habló. ¿Crees que hicimos lo correcto? Suspiré, dejando mi tenedor. Honestamente, no lo sé. Pero sé que necesitábamos hacer algo. No podíamos seguir viviendo así. Él asintió lentamente. Los extraño, Lucía. Pero también entiendo por qué hiciste lo que hiciste. Creo que nunca me di cuenta de cuánto te estaba afectando todo esto. Esas palabras, ese reconocimiento, significaron más para mí de lo que podía expresar. Sentí que, por primera vez en mucho tiempo, estábamos verdaderamente unidos en esto. Encontraremos una solución, dije, tomando su mano. Juntos. Mientras nos preparábamos para dormir esa noche, no podía evitar pensar en el futuro. ¿Cómo sería nuestra relación con Isabel y Rafael después de esto? ¿Podríamos alguna vez encontrar un equilibrio que funcionara para todos? Lo que no sabía en ese momento era que el universo tenía planes propios. Planes que pondrían a prueba nuestra determinación y nos llevarían por un camino que nunca habríamos imaginado. Las semanas pasaron lentamente después de nuestra decisión de cortar contacto con Isabel y Rafael. La vida en nuestra casa había encontrado un nuevo ritmo, más tranquilo y armonioso. Marcos y yo estábamos redescubriendo aspectos de nuestra relación que habían quedado enterrados bajo años de tensión y conflicto familiar. Sin embargo, el silencio de nuestros teléfonos, la ausencia de visitas sorpresa y la falta de las cenas familiares de los domingos dejaban un vacío que no podíamos ignorar por completo. Una mañana de sábado, mientras limpiaba nuestro dormitorio, noté algo extraño en el fondo del armario. Era una echarpe de seda color lavanda que reconocí inmediatamente como perteneciente a Isabel. Fruncí el ceño, confundida. Estaba segura de que no había estado allí el día anterior. Marcos, llamé, sosteniendo la prenda. ¿Has visto esto antes? Mi esposo entró en la habitación, su expresión cambiando de curiosidad a sorpresa al ver la echarpe. Es de mi madre, dijo, tomándola en sus manos. Pero, ¿cómo llegó aquí? Nos miramos, perplejos. Ninguno de los dos tenía una explicación lógica para la aparición repentina de la prenda. Después de discutirlo, decidimos que probablemente había estado allí todo el tiempo y simplemente no la habíamos notado antes. Guardamos la echarpe en una caja, con la intención de devolverla a Isabel cuando las cosas se calmaran. Sin embargo, ese fue solo el comienzo. En los días siguientes, más objetos comenzaron a aparecer misteriosamente en nuestra casa. Un par de gafas de lectura de Rafael en la mesita de noche, un broche antiguo de Isabel en el cajón de mis joyas, incluso un viejo reloj de bolsillo que sabía pertenecía a la familia de Marcos desde hacía generaciones. Cada nuevo objeto traía consigo una mezcla de emociones, confusión, inquietud y, en el caso de Marcos, una creciente nostalgia. Lo encontraba a menudo sosteniendo estos objetos, perdido en sus pensamientos y recuerdos. No lo entiendo, Lucía, me dijo una noche, mientras examinaba el reloj de bolsillo. ¿Cómo están llegando estas cosas aquí? Cambiamos las cerraduras, y sé que no has estado en contacto con mis padres. Negué con la cabeza, tan desconcertada como él. No tengo idea, Marcos. Es como si,
como si la casa estuviera manifestando físicamente lo mucho que los extrañas. Él me miró, una mezcla de tristeza y frustración en sus ojos. Los extraño, es cierto. Pero también entiendo por qué tomamos esta decisión. Es solo que, no pensé que sería tan difícil. Lo abracé, sintiendo su dolor como si fuera mío. Lo sé, cariño. Lo sé. A medida que pasaban los días, la aparición de objetos se volvió más frecuente y extraña. Un día, al abrir mi laptop para trabajar, encontré un documento abierto con una receta de la famosa paella de Isabel. Otro día, al buscar un libro en la estantería, encontré un álbum de fotos que nunca antes había visto, lleno de imágenes de Marcos de niño con sus padres. La tensión en la casa crecía con cada nuevo hallazgo. Marcos oscilaba entre la nostalgia y la frustración, mientras yo me debatía entre la compasión por su dolor y la creciente sensación de que algo no estaba bien. Una tarde, mientras preparaba la cena, escuché un grito ahogado proveniente del estudio. Corrí para encontrar a Marcos de pie frente al escritorio, pálido como un fantasma. «¿Qué pasa?», pregunté, alarmada. Él señaló temblorosamente hacia el escritorio. Allí, en el centro, había un sobre amarillo. Lo que me heló la sangre fue ver que estaba dirigido a Marcos con la inconfundible caligrafía de Rafael. Esto no estaba aquí hace una hora», murmuró Marcos. «Estuve trabajando en este escritorio toda la tarde y no lo vi». Con manos temblorosas, Marcos abrió el sobre. Dentro había una carta y varias fotografías viejas. Mientras leía la carta, vi cómo sus ojos se llenaban de lágrimas. «Es de mi padre», dijo con voz entrecortada. «Habla de cómo me extraña, de cómo desea que las cosas fueran diferentes. Estas fotos son de cuando era pequeño, de momentos que había olvidado por completo». Me acerqué para consolarlo, pero en ese momento, una realización me golpeó con fuerza. «Marcos», dije lentamente, «¿cómo es posible que esta carta esté aquí? Nadie más que nosotros tiene acceso a la casa». Nos miramos, una mezcla de miedo y confusión en nuestros ojos. La atmósfera en la casa cambió drásticamente después de ese incidente. Cada crujido, cada sombra, parecía cargada de un significado siniestro. Comenzamos a sentirnos observados, como si nuestra privacidad, por la que tanto habíamos luchado, hubiera sido completamente violada. Esa noche, ninguno de los dos pudo dormir. Nos quedamos en la cama, hablando en susurros, tratando de encontrar una explicación lógica para todo lo que estaba sucediendo. Tal vez deberíamos llamar a mis padres», sugirió Marcos finalmente. «Preguntarles directamente si tienen algo que ver con esto». Asentí, aunque con reservas. «Pero, ¿y si niegan todo? ¿Y si esto solo empeora las cosas?» «No lo sé, Lucía. Pero necesitamos respuestas. No podemos seguir viviendo así». A la mañana siguiente, con el corazón en la garganta, Marcos marcó el número de sus padres. El teléfono sonó varias veces antes de que la voz de Isabel respondiera. «Marcos. ¿Eres tú, hijo?», su voz sonaba sorprendida y esperanzada. «Sí, mamá, soy yo», respondió Marcos, su voz tensa. «Necesitamos hablar. Han estado pasando cosas extrañas en nuestra casa y...». Pero antes de que pudiera terminar, Isabel lo interrumpió. «Oh, Marcos, cuánto me alegro de oír tu voz. Tu padre y yo hemos estado tan preocupados. ¿Por qué no vienen a cenar esta noche? Podemos hablar de todo lo que quieras». Marcos me miró, buscando mi aprobación. Después de un momento de duda, asentí. Necesitábamos respuestas, y esta parecía ser la única forma de obtenerlas. «Está bien, mamá. Iremos esta noche», dijo Marcos antes de colgar. El resto del día transcurrió en un estado de nerviosismo y anticipación. Repasamos una y otra vez lo que diríamos, cómo abordaríamos el tema de los objetos misteriosos sin que sonara como una acusación directa. Cuando llegamos a la casa de Isabel y Rafael esa noche, el ambiente era tenso y cargado de emociones no expresadas. Isabel nos recibió con abrazos efusivos y lágrimas en los ojos, mientras que Rafael se mantuvo más distante, observándonos con una mezcla de alivio y recelo.
La cena transcurrió en un silencio incómodo, interrumpido solo por preguntas superficiales sobre nuestro trabajo y la vida en general. Finalmente, cuando Isabel comenzó a servir el postre, Marcos no pudo contenerse más. «Mamá, papá», dijo, su voz temblando ligeramente, «necesitamos hablar sobre algo importante». Isabel y Rafael intercambiaron una mirada rápida antes de volverse hacia nosotros. «¿Qué sucede, hijo?», preguntó Rafael, su tono cauteloso. Marcos tomó aire antes de continuar. «Han estado apareciendo cosas en nuestra casa. Objetos que les pertenecen. Incluso una carta tuya, papá. Queremos saber si ustedes tienen algo que ver con esto». El silencio que siguió fue ensordecedor. Isabel palideció visiblemente, mientras que el rostro de Rafael se endureció. «¿Nos están acusando de algo?», preguntó Rafael, su voz peligrosamente baja. «No, no es una acusación», intervine, tratando de mantener la calma. «Es solo que no entendemos cómo están llegando estas cosas a nuestra casa. Cambiamos las cerraduras, y nadie más tiene acceso». Isabel comenzó a sollozar suavemente. «Oh, Marcos, Lucía, nosotros solo queríamos que supieran que los extrañábamos. Que seguíamos siendo parte de sus vidas». «¿Qué quieres decir, mamá?», preguntó Marcos, confundido. Rafael suspiró profundamente antes de hablar. «Tenemos una copia de la nueva llave», admitió finalmente. «El día que cambiaron las cerraduras, el cerrajero que contrataron es un viejo amigo mío. Le pedí que hiciera una copia extra». La revelación nos dejó sin palabras. Sentí como si el suelo se abriera bajo mis pies. Toda la lucha por nuestra privacidad, todos los esfuerzos por establecer límites, parecían haberse desvanecido en un instante. «¿Cómo pudieron?», exclamé, la ira y la decepción mezclándose en mi voz. «¿No entienden lo que significa la privacidad? ¿El respeto?». Marcos parecía igualmente conmocionado. «Papá, mamá, esto es una violación total de nuestra confianza». Isabel lloraba abiertamente ahora. «Los sentimos tanto. Es que, los extrañábamos tanto. Sentíamos que los estábamos perdiendo». Rafael, por su parte, mantenía una expresión estoica. «Sé que estuvo mal», dijo finalmente. «Pero ustedes nos alejaron. ¿Qué se suponía que hiciéramos?». La discusión que siguió fue intensa y dolorosa. Años de frustraciones, expectativas no cumplidas y límites traspasados salieron a la superficie. Gritos, lágrimas y acusaciones llenaron la habitación. En medio del caos, me di cuenta de que esto era más que una simple disputa familiar. Era el choque de dos generaciones, de dos formas diferentes de entender el amor y la familia. Para Isabel y Rafael, el amor significaba presencia constante, involucramiento total en la vida de sus hijos. Para nosotros, significaba respeto, confianza y espacio para crecer como pareja. Cuando finalmente nos fuimos esa noche, el aire estaba cargado de emociones no resueltas. Marcos y yo condujimos en silencio, cada uno perdido en sus propios pensamientos. «¿Qué vamos a hacer ahora?», pregunté finalmente, mientras entrábamos en nuestra casa. Marcos se dejó caer en el sofá, pasándose las manos por el rostro. «No lo sé, Lucía. Realmente no lo sé». Esa noche, mientras yacía despierta en la cama, me di cuenta de que estábamos en un punto de inflexión. Las acciones de Isabel y Rafael habían cruzado una línea, pero también eran un grito desesperado de amor y miedo a perder a su hijo. ¿Cómo podíamos reconciliar nuestras necesidades con las suyas? ¿Era posible encontrar un término medio? Lo que no sabía en ese momento era que el universo tenía planes aún más complicados para nosotros. La revelación de esa noche era solo el comienzo de una serie de eventos que pondrían a prueba nuestra relación, nuestra familia y nuestra propia comprensión del amor y el perdón. Los días que siguieron a la revelación de Isabel y Rafael fueron una montaña rusa emocional. Marcos y yo fluctuábamos entre la ira, la decepción y una profunda tristeza. Nuestra casa, que una vez había sido nuestro refugio, ahora se sentía violada. Cada rincón, cada objeto, parecía contener un secreto, un recuerdo de cómo nuestra privacidad había sido invadida.
Una mañana, mientras me preparaba para ir al trabajo, Marcos me detuvo en la puerta. Lucía, dijo, su voz cargada de determinación, creo que deberíamos cambiar las cerraduras de nuevo. Esta vez, asegurándonos de que nadie más que nosotros tenga acceso. Asentí, sintiendo una mezcla de alivio y aprensión. Tienes razón. Pero, ¿qué pasa con tus padres? ¿Cómo se lo diremos? Marcos suspiró profundamente. Les diremos la verdad. Que necesitamos reconstruir la confianza, y que esto es parte del proceso. Esa tarde, después de que el cerrajero, uno que no conocíamos y que no tenía conexión con la familia, terminó su trabajo, nos sentamos en el sofá, exhaustos física y emocionalmente. ¿Crees que alguna vez volveremos a sentirnos seguros aquí?, pregunté, apoyando mi cabeza en el hombro de Marcos. Él me abrazó con fuerza. Lo haremos. Juntos. Los días se convirtieron en semanas, y poco a poco, comenzamos a reclamar nuestro espacio. Redecoré algunas habitaciones, cambiando la disposición de los muebles y agregando nuevos elementos decorativos. Marcos, por su parte, se sumergió en un proyecto de renovación del jardín trasero. Era como si estuviéramos intentando borrar las huellas invisibles que Isabel y Rafael habían dejado en nuestra casa. Sin embargo, la paz que estábamos construyendo estaba a punto de ser sacudida de una manera que nunca habríamos imaginado. Era un viernes por la tarde. Había salido temprano del trabajo, ansiosa por comenzar el fin de semana. Al abrir la puerta de casa, el silencio me recibió. Marcos aún no había regresado de la oficina. Dejé mis cosas en la entrada y me dirigí a la cocina para prepararme un té. Fue entonces cuando los vi. Sentados en nuestra sala de estar, como si fuera lo más natural del mundo, estaban Isabel y Rafael. Mi corazón dio un vuelco, una mezcla de shock y furia recorriendo mi cuerpo. ¿Qué están haciendo aquí?, logré articular, mi voz temblando de emoción. Isabel se levantó, una sonrisa tensa en su rostro. Lucía, querida. Qué bueno que llegaste. Rafael permaneció sentado, su mirada fija en mí con una intensidad que me hizo estremecer. ¿Cómo entraron?, exigí saber, mi mano aún en el pomo de la puerta, lista para salir corriendo si era necesario. Isabel dio un paso hacia mí, pero me alejé instintivamente. Oh, cariño, eso no importa ahora. Lo importante es que estamos aquí para arreglar las cosas. Sentí que me faltaba el aire. ¿Arreglar las cosas? ¿Entrando en nuestra casa sin permiso, de nuevo? Tienen que irse, dije, tratando de mantener la calma. Ahora mismo. Marcos llegará pronto y... Marcos sabe que estamos aquí, interrumpió Rafael, hablando por primera vez. Su voz sonaba extrañamente calmada. Esas palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. ¿Marcos lo sabía? ¿Había planeado esto a mis espaldas? Antes de que pudiera procesar lo que estaba sucediendo, Isabel se acercó a mí. Su rostro, generalmente amable, tenía una expresión que nunca antes había visto. ¿Una mezcla de determinación y amenaza? Lucía, dijo, su voz baja y controlada, a partir de ahora, vamos a hacerte trabajar hasta que no aguantes más. Me quedé paralizada, incapaz de comprender completamente lo que estaba sucediendo. ¿Era esto una especie de broma retorcida? ¿Una pesadilla de la que no podía despertar? Rafael se unió a su esposa, parándose junto a ella. Hemos sido pacientes, Lucía. Hemos intentado ser comprensivos. Pero ya es suficiente. Es hora de que entiendas cuál es tu lugar en esta familia. Sentí que las paredes se cerraban a mi alrededor. Mi mente corría, tratando de encontrar una salida, una explicación lógica para lo que estaba sucediendo. Pero no había lógica en esto. Solo un miedo frío y penetrante. No entiendo, logré decir, mi voz apenas un susurro. ¿Qué quieren decir con hacerme trabajar? ¿De qué están hablando? Isabel sonrió, pero no era la sonrisa cálida que alguna vez me había ofrecido. Era una sonrisa fría, calculadora. Oh, querida. Verás, hemos decidido que si quieres ser parte de esta familia, tendrás que ganártelo. Cada día, cada hora.
Rafael asintió, cruzando los brazos sobre su pecho. Comenzarás por limpiar esta casa de arriba a abajo. Luego, cocinarás para nosotros. Y cuando termines, nos contarás cada detalle de tu día, de tus pensamientos, de tus planes. Mi mente giraba. Esto no podía ser real. Mis suegros, las personas que alguna vez me habían recibido con los brazos abiertos en su familia, ahora me estaban amenazando, tratando de controlar cada aspecto de mi vida. No pueden hacer esto, dije, tratando de que mi voz sonara más firme de lo que me sentía. No tienen derecho. Esta es mi casa, mi vida. Isabel soltó una risa seca. ¿Tu casa? ¿Tu vida? Oh, Lucía. Aún no lo entiendes, ¿verdad? Cuando te casaste con nuestro hijo, te convertiste en parte de nuestra familia. Y en nuestra familia, todos trabajamos juntos, todos compartimos todo. Sentí que las lágrimas comenzaban a formarse en mis ojos, pero me negué a dejarlas caer. No les daría esa satisfacción. Marcos no permitirá esto. Él. Marcos, interrumpió Rafael. Marcos entiende la importancia de la familia. Él sabe que esto es lo mejor para todos. En ese momento, como si lo hubieran invocado, escuché la puerta principal abrirse. Marcos entró, y al ver la escena frente a él, se detuvo en seco. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó, su mirada pasando de sus padres a mí. Isabel se giró hacia él, su rostro transformándose instantáneamente en el de la madre amorosa que siempre había sido. Oh, cariño. Solo estábamos teniendo una pequeña charla con Lucía. Explicándole cómo funcionan las cosas en nuestra familia. Marcos me miró, y pude ver la confusión en sus ojos. Lucía, ¿estás bien? Quería gritar, quería correr hacia él y contarle todo lo que había sucedido. Pero las palabras se atoraron en mi garganta. El miedo, la incredulidad, la sensación de traición, todo se mezclaba en un nudo que no podía deshacer. Rafael puso una mano en el hombro de Marcos. Hijo, sabes que esto es necesario. Lucía necesita entender la importancia de la familia, de la unidad. Vi cómo Marcos dudaba, su mirada alternando entre sus padres y yo. En ese momento, me di cuenta de cuán profundamente arraigado estaba el control que Isabel y Rafael tenían sobre él. Años de manipulación emocional, de culpa inculcada, de amor condicional, todo culminando en este momento. Finalmente, encontré mi voz. Marcos, dije, luchando por mantener la calma, esto no está bien. Tus padres, ellos están tratando de controlarnos, de dictar cómo vivimos nuestras vidas. Isabel dio un paso hacia mí, su rostro una máscara de preocupación. Oh, Lucía. No se trata de control. Se trata de amor, de familia. ¿No lo ves? Marcos parecía estar librando una batalla interna. Podía ver el conflicto en sus ojos, la lucha entre el amor por sus padres y su amor por mí. Mamá, papá, dijo finalmente, su voz temblorosa, creo que deberían irse. Lucía y yo necesitamos hablar. Isabel y Rafael intercambiaron una mirada que no pude descifrar. Luego, para mi sorpresa, asintieron. Está bien, hijo, dijo Rafael. Pero recuerda lo que hablamos. La familia es lo primero. Siempre. Mientras se dirigían a la puerta, Isabel se detuvo junto a mí. En voz baja, apenas audible, susurró, esto no ha terminado, Lucía. Ni por asomo. Cuando la puerta se cerró detrás de ellos, el silencio que quedó en la casa era ensordecedor. Marcos y yo nos miramos, años de amor, confianza y ahora, duda, flotando entre nosotros. Lucía, comenzó Marcos, pero lo interrumpí. No, dije, mi voz más firme de lo que me sentía. Antes de que digas algo, necesito que me escuches. Necesito que entiendas lo que acaba de suceder aquí. Y así, con el corazón latiendo fuertemente en mi pecho, comencé a contarle todo. Cada palabra, cada amenaza velada, cada promesa de control y manipulación que sus padres habían pronunciado. Mientras hablaba, vi cómo el rostro de Marcos pasaba por una gama de emociones, incredulidad, shock, ira y, finalmente, una profunda tristeza. Yo,
No puedo creerlo, dijo cuando terminé. Mis padres, ellos no harían algo así. Pero pude ver en sus ojos que sí lo creía. Que, en el fondo, siempre había sabido de lo que sus padres eran capaces. Marcos, dije suavemente, tomando sus manos entre las mías, tenemos que hacer algo. No podemos seguir viviendo así. Él asintió lentamente, y vi una determinación formarse en sus ojos. Tienes razón. Esto tiene que terminar. Ahora. En ese momento, mientras nos abrazábamos en medio de nuestra sala de estar, supe que estábamos en un punto de inflexión. Las acciones de Isabel y Rafael habían cruzado una línea de la que no había vuelta atrás. Lo que no sabíamos en ese momento era que esta crisis, tan dolorosa y aterradora como era, sería el catalizador para un cambio profundo en nuestras vidas. Un cambio que nos llevaría por caminos que nunca hubiéramos imaginado, y que pondría a prueba no solo nuestra relación, sino nuestra propia comprensión de lo que significa ser una familia. La noche después del enfrentamiento con Isabel y Rafael fue larga y tensa. Marcos y yo pasamos horas discutiendo, tratando de procesar lo que había sucedido y decidir nuestro próximo paso. La amenaza de sus padres flotaba sobre nosotros como una nube oscura, envenenando el aire de nuestra propia casa. No podemos seguir así, dije finalmente, frotándome los ojos cansados. Necesitamos ayuda, Marcos. Ayuda profesional. Marcos asintió lentamente, su rostro una mezcla de determinación y miedo. Tienes razón. Pero, ¿a quién podemos acudir? Mis padres tienen conexiones en toda la ciudad. Si buscamos un terapeuta o un abogado, podrían enterarse. Fue entonces cuando recordé algo. Un nombre que había escuchado en el trabajo, mencionado en susurros por colegas que enfrentaban problemas familiares complicados. Alejandro Ruiz, dije de repente. Marcos me miró confundido. ¿Quién? Es un abogado, expliqué. Especializado en casos de familia complejos. He oído que es discreto y muy efectivo. Sin perder tiempo, busqué el número de Alejandro Ruiz y lo guardé en mi teléfono. A la mañana siguiente, temprano, hice la llamada. La voz al otro lado de la línea era calmada y profesional. Despacho de Alejandro Ruiz, ¿en qué puedo ayudarle? Necesito hablar con el señor Ruiz, dije, tratando de mantener la voz firme. Es un asunto familiar urgente. Para mi sorpresa, conseguimos una cita para esa misma tarde. Marcos y yo llegamos al despacho de Alejandro Ruiz con una mezcla de nerviosismo y esperanza. El edificio era imponente, todo cristal y acero, en el centro de Valencia. Alejandro Ruiz resultó ser un hombre de mediana edad, con ojos agudos y una presencia que inspiraba confianza inmediata. Nos escuchó atentamente mientras relatábamos nuestra historia, desde las primeras invasiones de privacidad hasta las amenazas recientes. Cuando terminamos, Alejandro se reclinó en su silla, sus dedos formando una pirámide frente a su rostro. Entiendo la gravedad de la situación, dijo finalmente. Y creo que puedo ayudarles. Pero antes de proceder, necesito que entiendan algo, una vez que iniciemos este proceso, no hay vuelta atrás. ¿Están seguros de que quieren seguir adelante? Marcos y yo intercambiamos una mirada. En sus ojos vi miedo, pero también determinación. Asentimos al unísono. Bien, dijo Alejandro, inclinándose hacia adelante. Entonces, comencemos. Sacó una carpeta de su escritorio y la abrió frente a nosotros. Ahora, necesito que me den todos los detalles posibles. Fechas, conversaciones exactas, cualquier evidencia que puedan tener. Durante las siguientes horas, Marcos y yo vertimos cada detalle de nuestro tormento en esa oficina. Alejandro tomaba notas meticulosamente, ocasionalmente haciendo preguntas para aclarar puntos específicos. Cuando terminamos, el sol ya se estaba poniendo fuera de la ventana. Alejandro cerró su carpeta y nos miró seriamente. Basado en lo que me han contado, tenemos un caso sólido de acoso y invasión de privacidad, dijo. Podemos solicitar una orden de restricción y, si es necesario, presentar cargos criminales. Sentí que el aire abandonaba mis pulmones. Hasta ese momento, no había considerado realmente lo grave que era nuestra situación desde un punto de vista legal.
Marcos parecía igualmente impactado. ¿Cargos criminales? Pero, son mis padres. Alejandro asintió comprensivamente. Entiendo que esto es difícil. Pero deben entender que las acciones de sus padres son graves. No solo ilegales, sino potencialmente peligrosas. Nos quedamos en silencio por un momento, procesando la magnitud de lo que estábamos a punto de hacer. Finalmente, tomé la mano de Marcos y la apreté suavemente. ¿Qué debemos hacer ahora?, pregunté, mirando a Alejandro. El abogado se inclinó hacia adelante, su expresión seria. Lo primero es recopilar toda la evidencia posible. Mensajes de texto, correos electrónicos, grabaciones si las tienen. Luego, prepararemos la solicitud para la orden de restricción. También les sugiero que cambien todas sus cerraduras nuevamente y consideren instalar un sistema de seguridad. Asentimos, sintiendo el peso de cada palabra. Estábamos a punto de emprender un camino que cambiaría nuestras vidas para siempre. Mientras nos preparábamos para irnos, Alejandro nos detuvo. Una cosa más, dijo, su tono cambiando ligeramente. Hay algo que deben saber sobre mí porque estoy particularmente interesado en ayudarles con este caso. Marcos y yo intercambiamos una mirada confundida antes de volver nuestra atención a Alejandro. Verán, continuó, conozco a la familia de Marcos desde hace mucho tiempo. De hecho, soy el ejecutor del testamento del padre de Rafael. La revelación nos dejó sin aliento. Marcos se inclinó hacia adelante, su rostro una mezcla de shock y curiosidad. ¿Conocía a mi abuelo? Alejandro asintió gravemente. Sí, y hay cosas en ese testamento, información que podría ser relevante para nuestro caso. Información sobre ciertos negocios de la familia que no eran completamente legales. El silencio que siguió fue ensordecedor. Podía ver la lucha interna en el rostro de Marcos, la batalla entre la lealtad familiar y la necesidad de protegernos. ¿Qué tipo de información?, pregunté finalmente, mi voz apenas un susurro. Alejandro nos miró a ambos, su expresión seria. Preferiría no entrar en detalles ahora mismo. Pero les aseguro que esta información nos da una ventaja significativa. Isabel y Rafael tienen mucho que perder si esto sale a la luz. Salimos de la oficina de Alejandro con la cabeza dando vueltas. La magnitud de lo que estábamos enfrentando, combinada con esta nueva información sobre el pasado de la familia de Marcos, era abrumadora. Esa noche, mientras preparábamos la cena en silencio, cada uno perdido en sus pensamientos, el timbre de la puerta sonó. Nos miramos, el miedo reflejándose en los ojos del otro. ¿Serían Isabel y Rafael de nuevo? Con el corazón latiendo fuertemente, me acerqué a la puerta y miré por la mirilla. Para mi sorpresa, vi a Isabel y Rafael, pero sus rostros no mostraban la determinación amenazante de antes. Parecían asustados. Abrí la puerta lentamente, Marcos de pie justo detrás de mí. ¿Qué quieren?, pregunté, mi voz más firme de lo que me sentía. Isabel dio un paso adelante, sus ojos llenos de lágrimas. Lucía, Marcos, lo sentimos tanto. Por favor, ¿podemos hablar? Miré a Marcos, buscando su guía. Él asintió levemente, y nos hicimos a un lado para dejarlos entrar. Una vez en la sala, un silencio incómodo se instaló entre nosotros. Finalmente, Rafael habló, su voz quebrada por la emoción. Hemos cometido un terrible error, dijo. Nuestro comportamiento ha sido inexcusable. Pero, hay algo que necesitan saber. Isabel continuó, sus manos temblando. Recibimos una llamada hoy. De Alejandro Ruiz. Sentí que mi corazón se detenía. ¿Cómo sabían de Alejandro? Rafael nos miró, el miedo evidente en sus ojos. Él mencionó el testamento de mi padre. Dijo que si no cambiábamos nuestro comportamiento, ciertas informaciones saldrían a la luz. Marcos se tensó a mi lado. ¿Qué tipo de informaciones? Isabel y Rafael intercambiaron una mirada de pánico. Cosas del pasado, murmuró Rafael. Errores que cometimos, negocios que no deberían haber sucedido. En ese momento, todo encajó. El control obsesivo,
el miedo a perder a Marcos, la determinación de mantener a la familia unida a toda costa. No era solo amor desmedido o tradición familiar. Era miedo. Miedo a que sus secretos salieran a la luz. ¿Por eso han estado tan desesperados por controlar nuestras vidas?, pregunté, la realización golpeándome como una ola. ¿Temían que descubriéramos algo? Isabel asintió, las lágrimas corriendo por sus mejillas. Al principio, sí. Pero luego se convirtió en algo más. El miedo a perderlos, a que nuestra familia se desmoronara. Rafael tomó la mano de su esposa. Sabemos que lo que hicimos es imperdonable. Pero, ¿podríamos intentar arreglar las cosas? ¿Empezar de nuevo? Marcos y yo nos miramos, una conversación silenciosa pasando entre nosotros. Años de manipulación, de invasiones de privacidad, de control, ¿podríamos realmente superarlo todo? Finalmente, Marcos habló, su voz firme pero compasiva. Podemos intentarlo. Pero necesitamos ayuda profesional. Todos nosotros. Y necesitamos establecer límites claros y respetarlos. Isabel y Rafael asintieron frenéticamente, el alivio evidente en sus rostros. Y, añadí, mi voz temblando ligeramente, necesitamos saber toda la verdad. Sin secretos, sin manipulaciones. Si vamos a reconstruir esta familia, tiene que ser sobre una base de honestidad total. Rafael respiró profundamente antes de asentir. Tienen razón. Les contaremos todo. Pero, ¿podríamos hacerlo con Alejandro presente? Creo que necesitaremos su consejo legal. Acordamos reunirnos todos en la oficina de Alejandro al día siguiente. Esa noche, después de que Isabel y Rafael se fueron, Marcos y yo nos quedamos despiertos hasta tarde, hablando sobre todo lo que había sucedido. ¿Crees que podremos superar esto?, pregunté, acurrucada en sus brazos. Marcos besó mi frente suavemente. No será fácil. Pero creo que vale la pena intentarlo. Por nosotros, por nuestra familia, por el futuro que queremos construir juntos. Mientras me quedaba dormida esa noche, sentí una mezcla de miedo y esperanza. El camino que teníamos por delante sería difícil, lleno de conversaciones dolorosas y verdades incómodas. Pero por primera vez en mucho tiempo, sentí que estábamos avanzando en la dirección correcta. Lo que no sabíamos en ese momento era que las revelaciones que nos esperaban en la oficina de Alejandro al día siguiente cambiarían nuestras vidas de maneras que nunca hubiéramos imaginado. El pasado de la familia de Marcos, los secretos enterrados durante décadas, estaban a punto de salir a la luz. Y con ellos, vendría la oportunidad de sanar heridas antiguas y construir un futuro basado en la verdad y el respeto mutuo.